mente se calla en algún momento? Creo que se aprende a gestionar. Si yo, por ejemplo, ahora mismo le diera toda la presión que gestiono al David de cuando empezó, pues ese David tendría un problema mental serio, porque es muy complicado. ¿El dinero es una energía? Sí, creo que el dinero es una energía y que cuanta más energía tienes, más cosas puedes hacer. Hoy día, ¿qué técnica dirías súper rápida que más te sirve para evitar la ansiedad que... Diría que verme como un espectador, como un observador. Creo que practicar la metacognición, salir hacia afuera y analizar cómo esa persona que se da cuenta de que se está dando cuenta, ayuda a bajar mucho la carga emocional y a tomar mejores decisiones. La situación en la que emocionalmente ha sido más retadora para ti. Por ejemplo, a nivel económico, uno de los puntos más complicados que tuve fue cuando fui a abrir mi centro de entrenamiento, que llegué a deber prácticamente 1 millón de euros a los bancos. Eso fue jodido. ¿Hasta qué punto eres capaz de sacrificar para conseguir el siguiente paso? Qué pregunta más complicada. El invitado de hoy generó con contenido fitness en YouTube una comunidad de 1,8 millones de suscriptores y decidió dejarlo todo para dedicarse a su pasión real, la generación de nuevos negocios. Su último hito: ha facturado 5 millones en 20 días. Todo esto lo ha conseguido una persona de 32 años que solo con hablar con él ves su empuje, ves sus ganas de hacer más. Hoy presentamos el podcast con David Marchante, CEO del grupo Power Explosive. Os dejo con el programa. Hola a todos y bienvenidos un día más a un nuevo programa de The Yes Man Show. Ya sabéis que somos el programa donde queremos conocer historias de verdad, historias únicas y olvidarnos un poco de esa infelicidad continua que no mostramos nunca en redes sociales. Quitarnos las máscaras y conocer buenas historias. Hoy voy a dedicar el programa a quienes tienen la capacidad de ver más allá de lo que estamos viviendo, a quienes tienen una mente inquieta siempre en busca del siguiente paso de crecimiento y a quienes entienden que ese crecimiento pasa siempre por cuidarse bien a uno mismo. Como siempre, el programa de hoy va a ser analizado por Rocío Marín del Centro de Psicología Emotiv para sacar esos tips del invitado de hoy en el que os podéis llevar a casa cuando os identifiquéis con él y os ayude a ser un pasito más felices después de cada programa. Hay una palabra que define el programa de hoy y es brutal. De hecho, comentaba que estaba un poco nervioso antes de empezar y todo, porque el invitado de hoy ha estado más de 10 años generando contenido fitness en español y convirtiendo eso en negocios de millones de euros. Tenía una comunidad de más de 1,8 millones de suscriptores que le dan una experiencia y una comunidad única. Y, por supuesto, hoy día continúa con innovación profesional continua, pasando a formar un grupo empresarial que, en su último hito, ha facturado 5 millones en 20 días. Voy a dar la bienvenida a David Marchante, CEO del grupo Power Explosive. Bienvenido al programa. Encantado. Tenía muchas ganas de venir, así que es todo un placer. Y esto es la conexión que a mí me encanta, que soy apasionado del mundo fitness, pero también, por supuesto, de la empresa. ¿Cuánto te apasiona a ti esta relación y cómo influye en tu día a día? Creo que están totalmente vinculados, me apasionan muchísimo ambos y además creo que tiene mucho que ver. Creo que un gran empresario o empresario de alto rendimiento en cierta parte también es deportista de alto rendimiento y creo que justamente todos los valores y todo lo que te permite progresar en el deporte, después de una forma u otra también te hace avanzar en la parte empresarial. Así que se juntan los dos mundos que más me gustan, la verdad. En la entrevista de hoy, David, no quiero solo tus hitos profesionales, tus hitos en redes sociales, que los vamos a comentar y todos nuestros seguidores seguramente ya conocen. Te quiero a ti, quiero a la persona de verdad. Vamos a ver cómo eres capaz de empujar y qué hay detrás de ese empuje. Me encanta. ¿Te parece? Por supuesto. Lo primero que quiero saber antes de pasar a la primera sección del programa es, ¿tu mente se calla en algún momento? Intento que lo haga, pero creo que la mente al final nunca se calla, al igual que tu corazón no deja de latir, al igual que tus pulmones no dejan de respirar. Lo que sí que poco a poco vas entendiéndola, te vas reconciliando y poco a poco haces que te des cuenta antes de cuándo está hablando de más y poco a poco hace que pase menos tiempo diciéndote cosas que no debe decirte. Esa es mi conclusión. Hablas de reconciliación, va a ser súper interesante conocer en la primera etapa qué provocaba y cómo ha evolucionado, porque entiendo que hoy día, ¿qué técnica dirías súper rápida que más te sirve para evitar la ansiedad que ese hablar continuo produce? Te diría que verme como un espectador, como un observador.
Creo que practicar la metacognición, salir hacia afuera y analizar cómo esa persona que se da cuenta de que se está dando cuenta, ayuda a bajar mucho la carga emocional y a tomar mejores decisiones. Empecé a practicar esto hace muchos años y intento practicarlo con frecuencia, que al final no es otra cosa que ser consciente. Totalmente, has dicho la palabra clave, ser consciente. La que a mí más me sirve es la técnica del on-off, que es ser consciente de cuando estoy sintiendo algún síntoma de ansiedad y saber qué botón de off me sirve a mí. Incluso ni siquiera a nivel de ansiedad. Cuando, por ejemplo, acabas de sentir vergüenza, culpa, cuando te estás enfadando, cuando alguien te ha hecho un comentario que te está hiriendo en el ego, en cualquier contexto, creo que puedes bajar mucho más la carga emocional y tomar mejores respuestas y decisiones cuando, en lugar de involucrarte con lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, eres capaz de dar un paso atrás y verte desde fuera. Y todo en realidad no es tan importante como creías. No, casi nunca lo es. Os recuerdo, como siempre, que debajo del vídeo tenéis un link para descargar nuestra guía gratuita para la ansiedad, para identificar en vosotros ciertos patrones de ansiedad y tener algunos tips para mejorar siempre que podáis leerla y aplicarlas en vosotros mismos. Vamos con la primera sección del programa. Suele ser un poco impactante, pero de hecho se llama la pregunta rompedora. Y vamos a romper un poco el hielo con conocerte en un punto un poco problemático, digamos, que no se suele hablar de ello, pero seguro que tú nos eres súper honesto. Me gustaría saber cuánto influye el dinero en tu toma de decisiones y cuál es tu relación con el dinero a día de hoy. Muchísimo, porque creo que el dinero es muy importante, es una energía y evidentemente, sobre todo cuando hablamos de la ¿El dinero es una energía? El dinero es una energía. Vale, ¿me profundizas? Sí, creo que el dinero es una energía y que cuanta más energía tienes, más cosas puedes hacer. Y cuanta menos energía tienes, menos cosas puedes hacer. Entonces, normalmente se entiende que el dinero es bueno o malo, pero realmente tú tienes energía y con ella haces lo que quieras, cosas buenas o cosas malas. Cuanto mejor persona eres, pues más tiendes a hacer cosas buenas con esa energía que te sobra. Entonces, claro que es importante, por supuesto que sí. Lo que no significa que sea lo más importante y que sea algo que cogería a cualquier costa o de cualquier forma. No. Creo que ya entran otras cuestiones, entre ellas la coherencia, tus valores, tu moral, pero sí que creo que es muy importante y creo que quien sabe ser coherente y quien sabe seguir unos buenos valores y a la vez hacer mucho dinero, puede hacer mucho mejor en su entorno. ¿Has tomado decisiones por dinero que realmente no han llegado a ir con tus valores y te has dado cuenta después? 100%, por supuesto que sí. Por eso cada vez intento ser mucho más justo y coherente con lo que decido. ¿Cómo evoluciona esto desde que empiezas hasta el día de hoy? Creo que cuando empiezas, en un primer lugar, tenía una muy mala relación con el dinero. De hecho, tenía muy mala reconciliación con la venta, con el hecho de exponerme a vender, con el hecho de enriquecerme, porque pensaba que era algo malo, era lo que siempre había escuchado. Y poco a poco vas aprendiendo que no tiene nada que ver. Vas aprendiendo porque te juntas a ciertos contextos, a ciertos entornos, y tú mismo vas experimentando que realmente cuanto más dinero tienes, mejores cosas puedes hacer en tu entorno y en el mundo. Más te puedes formar, más puedes invertir, más puedes hacer que la gente que trabaja contigo tenga un mejor salario, contratar mejores perfiles, hacer que tu entorno progrese y un largo etcétera. Entonces creo que ha sido un proceso de evolución donde he pasado de un polo al contrario. Al principio era algo con lo que no me sentía muy identificado. De hecho, era como que una parte de mí lo rechazaba y de hecho lo rechacé en muchas ocasiones. Una cuestión muy curiosa, y es que cuando empecé con el canal de YouTube, al principio, empecé a trabajar con una marca que a día de hoy son grandes amigos. ¿En qué año empezaste? 2013. Y empecé a trabajar con una marca que a día de hoy son grandes amigos, más allá de lo económico, es HSN, de suplementos. Y recuerdo que cuando empecé a trabajar con ellos, el CEO me miró y me preguntó, oye, pero vamos a ver, vamos a empezar a trabajar, perfecto, pero ¿tú quieres vivir de esto? Y mi respuesta automática, mi subconsciente, contestó, no. Yo quiero aportar contenido, quiero aportar información, pero no vivir. Y con el tiempo fui pensando, joder, pero ¿qué persona puede aportar lo mejor que tiene para el mundo o dar la mejor información si no consigue hacer un negocio rentable de esto? Tarde o temprano lo dejas. Entonces creo que es una cuestión de responsabilidad, dar lo mejor que puedes hacer y a la vez tratar de que sea lo más rentable posible para poder prolongarlo. Y ahora vamos a entrar justo en esa evolución como persona, porque yo personalmente he visto al David que se exponía en los primeros vídeos y también he visto al David que ahora mismo sale en cientos de anuncios en Instagram, que la evolución es brutal. Vamos a ver cómo ha evolucionado esa mentalidad hacia el mundo del negocio, hacia lo que entiendo que hoy día te apasiona. Eso lo vamos a hacer justo en la siguiente sección, donde vamos a conocer más un poco tu trayectoria de crecimiento a nivel mental y a nivel profesional. Pero esta primera sección tenía algo muy bueno, y es que al final del programa tú me vas a poder hacer una pregunta rompedora a mí. Vamos a terminar el programa con eso, piénsala bien y yo me comprometo 100% que te la voy a responder. Vale.
Os recuerdo que podéis entrar en theyesmanshow.com y ahí tenéis nuestros cursos de microlearning aplicados a ansiedad y a otras temáticas para que en vídeos de 3 a 5 minutos también podáis aprender un poquito más a gestionar mucho mejor vuestro día a día en distintas temáticas que sabemos que os va a ayudar, gracias a nuestra psicóloga asociada Rocío Marín. Vamos con la sección Mi Minuto de Gloria. Aquí te voy a hacer entre 5 y 7 preguntas, vamos a fluir, por supuesto, pero vamos a tener en torno a un minuto para contestarlo con lo mejor de ti, ¿vale? Van a ser preguntas en las que te vamos a conocer de verdad y, por supuesto, vamos a fluir en la conversación y siéntete libre de contestar lo que quieras. La primera es, oye, ¿cómo es el David de niño? Diría que era un David que era tremendamente competitivo, que era tremendamente autoexigente, que se fustigaba mucho por los resultados y que en general, fíjate, sufría. Creo que en general, a pesar de tener una familia normal, a pesar de tener, bueno, pues no tener grandes excusas como para hacerlo, creo que en realidad era bastante sufridor. ¿Cómo te hablabas a ti mismo? Seguramente con exigencia, con mucha autoexigencia. Era lo que principalmente recuerdo. De hecho, por ejemplo, recuerdo que cuando empecé a tener los primeros exámenes en el colegio, lloraba en los exámenes. Me daba miedo, ¿no? El resultado que iba a tener, las notas, el compararme con el resto. ¿Y te daba miedo por la propia comparación en ti mismo? O sea, no porque en casa tal. Ambas cosas. Creo que había una gran exigencia interna y también externa. Vale. O sea, influyó esa exigencia externa en cómo tú lo gestionabas internamente. Sin duda. Una persona favorita para ti. Una persona favorita. ¿En algún contexto? ¿Quién te inspira a ser como eres? Desde un familiar a alguien famoso, me da igual. Tu persona favorita. Mira, te voy a decir a mi compañero Ángel, que está aquí conmigo, que ha venido específicamente. Nada, Ángel y yo hemos vivido muchas aventuras. El tío ha estado ahí desde el principio. Y creo que cuando montas un proyecto muy grande siempre hay personas que van y vienen. Pero la pregunta que me hago cada vez más últimamente es, si tuviera que empezar todo de cero, ¿con quién me quedaría? Y Ángel es una de esas personas, así que te digo él. Y te coincido mucho con lo que aporta tu respuesta, porque yo tengo en mente exactamente lo mismo. Cuando empiece lo que empiece, me da igual de lo que sea quien quiero. Y eso es súper importante. Eso sí, luego al final del programa le vamos a preguntar a Ángel si tu respuesta es verdad. ¿Te imaginas? ¡Es mentira! Siguiente pregunta. ¿En qué momento la presión de algo que de verdad es importante para ti te puede hacer abandonar o te puede hacer caer o te puede hacer no sentirte bien? Bueno, yo creo que cuando la presión es tremendamente desmedida y no tienes la capacidad suficiente como para gestionarla. Hay muchas veces que la presión puede ser relativamente baja, pero si tu capacidad para soportarla también es muy baja, puede verse un mundo y ser súper grande. Y al contrario, puede que tengas la capacidad de soportar una presión enorme y que por mucha presión que te pongan encima, realmente lo lleves bien. Creo que se aprende a gestionar. Si yo, por ejemplo, ahora mismo le diera toda la presión que gestiono al David de cuando empezó, pues ese David tendría un problema mental serio, porque es muy complicado. Pero poco a poco te vas haciendo, poco a poco vas cogiendo herramientas, constructos, coges experiencia y llega un punto en el que al final eres capaz de soportar mucha más presión. Creo además que eres capaz de tener éxito de forma proporcional a la capacidad que tengas para soportar presión. Y a cómo gestionarla también con el equipo que te rodea. Porque hay que ser ejemplo. Yo soy promulgo mucho el mostrarte vulnerable, pero siempre desde una posición en la que eres capaz de gestionarlo. Obvio. Esto tiene un símil también muy fuerte con el fitness. Tú no puedes ir el primer día al gimnasio y levantar 100 kilos en banca. Tienes que empezar y luego al final llegará a tu objetivo. 100%. Aquí intentamos siempre mostrar toda respuesta con un ejemplo. Y estoy seguro que tú tienes muchísimos que contarnos. En este tema de la presión y de cómo la gestionas, ¿se te viene a la cabeza un punto en el que a nivel de presión dijiste, aquí estuve a punto de caer y lo gestioné así? Sí, claro, se me ocurren muchísimos puntos. Pues por ejemplo, a nivel económico, uno de los puntos más complicados que tuve fue cuando fui a abrir mi centro de entrenamiento, que llegué a deber prácticamente 1 millón de euros a los bancos. Eso fue jodido. Y justamente porque te expones a una presión que en aquel momento pues no tienes la capacidad, digamos, de soportar. Seguramente si me expusiera a esta presión ahora mismo sería muy distinta. Los recursos, los constructos, los contactos, la capacidad de negocio, todo ha cambiado. Entonces puedes soportar más presión. Por tanto, puedes meterte en negocios de más de 1 millón de euros o lo que sea porque lo puedes soportar. ¿Eres una persona que intenta saber el máximo de todo
o que realmente sabe a quién llamar en cada momento? Intento preguntarle o que hagan el trabajo los que saben hacerlo ya para no intentar aprender de todo. Pero sí que me gusta aprender mucho de muchas cosas y sobre todo con las que me resuenan. La siguiente pregunta es bastante corta y creo que se te va a ocurrir muy rápido, pero es complicada, ¿vale? Un rasgo de tu personalidad que si lo vieses desde fuera no te gustaría nada. Quizá que soy tremendamente enfocado y creo que desde fuera a veces puede ser chocante o incluso parecer borde o distante cuando realmente es que siento mucho foco interno. ¿Cómo afecta a tus relaciones personales? Cada vez mejor porque he aprendido a gestionarlo, pero mal, evidentemente en muchas ocasiones mal. Y al final el ser una persona tan enfocada pues también hace que tomes mucha distancia de aquello que no te aporta en este punto de foco, o puede que gente que tienes alrededor piense que para ti no son importantes, cuando realmente sí lo son, y es una cuestión puramente de focalización. Entonces afecta, y además he tomado mucha conciencia en los últimos años para intentar llevarlo mejor. Me has dado el pie perfecto a la siguiente pregunta porque estamos hablando del foco. Me identifico muchísimo con tu respuesta. Porque cuando tienes ese foco, poca gente de verdad puede entender lo que significa tener la visión tan clara como para ponerte las ojeras que llevan los caballos y ir adelante. Y no es que seas ni borde ni que no quieras a la gente, simplemente tienes eso ahí. Eres una persona muy enfocada, como has dicho. ¿Cuál es tu foco ahora mismo? Todo lo que estás generando a tu alrededor, ¿qué objetivo tiene? Fíjate, realmente no tenemos un objetivo como tal. Es decir, no puedo decirte, mi objetivo ahora mismo es este, sino seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir disfrutando, seguir mejorando cada día. Ya todo es espectacular y es mucho mejor de lo que nunca me hubiera imaginado. Y lo que me gustaría es seguir así y seguir mejorando. Y sé que si seguimos así, seguimos mejorando, pues nos va a llevar a un punto pues cada vez mejor. Esto te conlleva una vida de mucho sacrificio, evidentemente, también de mucha recompensa y de sentirte muy bien contigo mismo. Alguna vez, hablando contigo, ha salido la palabra amor incondicional, de hecho, que hablaremos un poquito después. ¿Hasta qué punto eres capaz de sacrificar para conseguir el siguiente paso? Creo que habría que definir qué es sacrificio, porque quizá tenemos un concepto de sacrificio de luchar, de esforzarse, de sufrir, y creo que justamente va de lo contrario. Yo no siento que esté sacrificándome, yo no siento que esté sufriendo, yo siento que estoy surfeando. Y evidentemente, surfear implica una dedicación, implica un foco, implica practicarlo, pero implica disfrutarlo. Entonces, no quiero dar un mensaje de que para conseguir ciertas cosas tienes que sacrificarte y luchar y sufrir, porque quizá va más de encontrar cuál es la ola en la que te mueves mejor o cuál es aquello en lo que vibras realmente y estás súper a gusto. Creo que has dado totalmente en la clave. Es el encontrar un ritmo de vida que es sostenible con lo que te apasiona. Y si eso significa trabajar 12 horas cuando toca, o es que es la forma de vida que te gusta. Te pongo un ejemplo que yo tuve que desaprender y que me costó muchísimo. Yo antes de todo esto era profesional en deportes de combate, peleaba mucho en deportes de combate e hice la peor asociación que se puede hacer. Y es que cuanto más te esfuerzas, cuanto más te golpean, cuanto más sufres en un ring, mayor es el éxito, más te aplauden. Esto al final lo llevas a la parte de negocios y tiendes a hacer todo porque te cuesta mucho o tiendes a hacer muchas cosas porque sufres con ellas. Y desaprenderlo y darte cuenta de que la vida no va de sufrir, que va más de fluir, va más de encontrar el camino con menos resistencias, cuesta mucho entenderlo. Pero creo que ahora mismo estoy en un punto en el que intento buscar siempre el camino que tiene menos resistencias, intentar estar lo más fresco posible, intentar disfrutar lo máximo posible, porque ya habrá cosas que la vida te ponga delante que te cueste gestionar. Mejor hacerlo cuando estás con una buena predisposición. Totalmente. Y me uno al ejemplo también, porque hace muy poquito subí a mi red social, he despedido al Alex nocturno. Y no porque no quiera pasarlo bien. Yo voy a salir a pasármelo bien si me hace falta. Pero es que ahora me apasiona levantarme y ver el amanecer y me apasionan otras cosas. Y el encontrar el punto de estabilidad claro, eso me permite hacer otro ritmo de día. Ese punto de estabilidad en conseguir el objetivo creo que es fundamental y no sufrir Por ejemplo, vengo de triatlón, ¿vale? Me acostumbré a entrenar 7 días a la semana. Cuando empecé a entrenar en el gimnasio, que estoy a un mundo de lo que quiera conseguir, ¿no? Pero claro, entrenar 7 días a la semana, eso no te lleva a ningún lado. Igual en los últimos 9 meses he avanzado lo que en los últimos 9 años. Entonces, ese desaprender para aprender, fundamental. Ha sido muy, muy buena esta sección y la vamos a terminar con ¿cuál es
tu sueño o tu ambición a día de hoy para tener en los próximos 20 años? Realmente te diría seguir aprendiendo, seguir creciendo, seguir contribuyendo con lo que hago y dentro de este crecimiento mantener el nivel de paz mental que siento. Creo que si me mantengo como estoy, independientemente de lo que venga, va a ser brutal. Así que no te diría que tengo un sueño o lo que sea, porque creo que lo que venga va a estar bien. Creo que la vida me ha demostrado que todo esto va a ir llegando. Y lo que sí que intentaría es mantenerme en el punto de equilibrio que tengo ahora mismo. ¿Qué es para ti la paz mental? Para mí la paz mental es sentirme coherente, es sentir alegría y felicidad en lo que hago, es tener un buen diálogo interno, es trabajar cosas como disolver un poco el ego, el perdón, la aceptación. Creo que es un conjunto de muchas cosas, pero que se trasladan en sentirte pleno, sentirte tranquilo. Has dado algunas palabras súper clave. A mí me cambiaron la vida, por ejemplo, el pleno, plenitud y el aceptar, sobre todo el aceptar. Ahora vamos con la sección Cuando nadie me ve. Como vas viendo, todas las secciones tienen nombres de película. Ahora después iremos a la máscara y te contaré por qué el concepto de todo el programa. En Cuando nadie me ve, me gustaría hablar de sensaciones, sentimientos. De hecho, yo te voy a lanzar una palabra y me gustaría que nos cuentes qué significa para ti esa sensación, esa emoción, ese sentimiento y qué hace el David en soledad cuando está sufriendo o disfrutando esa sensación. Venga, te lanzo la primera. Ambición. Para mí ambición significa crecimiento y ha significado aprender que una cosa es buscar crecer y otra cosa es asumir que lo que no quieres es una ambición desmedida para que a toda costa se consiga aquello que estás buscando. Porque ahí entran ya los valores, entra tu felicidad diaria, esa paz mental. Exacto. Obsesión. Yo te diría que es foco y te diría que es lo que hace falta para prácticamente conseguir cualquier cosa. Tengo una camiseta para entrenar que se llama Obsessive. Estoy totalmente de acuerdo con la visión que has dado. Pero de nuevo, todo en su justa medida. La siguiente creo que te identifica mucho o se relaciona mucho contigo mismo, que es incoherencia. Creo que incoherencia es el punto intermedio entre tú y morirte. Creo que sentirte incoherente es sentirte en una cárcel. Y muchas veces no identificamos las señales de incoherencia y no sabemos por qué nos sentimos mal, no sabemos por qué estamos agobiados, no sabemos por qué, a pesar de que todo aparentemente está bien, no lo estamos. Para mí, la incoherencia es una cárcel y lo contrario, la coherencia es una brújula. Creo que hay pocas cosas a las que se le puede hacer más caso que a la sensación de coherencia para ir por la vida. ¿En qué punto en tu trayectoria te has llegado a sentir incoherente y lo has llevado a coherencia? Pues, por ejemplo, la parte de negocios, hace 2 años más o menos me di cuenta de que la parte de fitness, que era mi negocio principal, pues quizá no era lo que me estaba llenando en este momento. Quizá el motivo por el cual empecé, que era un objetivo altruista, aportar información, compartir, pues poco a poco fue derivando en evidentemente un negocio muy grande y pues mantener un estatus, una autoridad o un lo que sea en el sector. Y llegó un día en el que me pregunté por qué seguía haciéndolo, por qué seguía compartiendo contenido, por qué seguía haciendo lo que hacía. Y la respuesta no me gustó. Fue ego, básicamente. El demostrar que sigues en un sector, el demostrar que sigues siendo una referencia y, evidentemente, mantener un nivel económico que te permite ese proyecto. Me sentía incoherente. En ese momento, tus decisiones se basaban en querer generar más económicamente, que te paren más por la calle. Fíjate, no eso, pero sí mantener un negocio muy grande que hayamos construido y demostrar que seguimos actualizados en el sector y que podíamos seguir aportando. Cuando realmente llega un momento en el que aportamos tanto contenido, tantos vídeos, que puedes rizar un poco más el rizo, pero tú sabes en el fondo que no va a aportar más respecto a lo que ya has hecho. Fracaso. Te diría que es una oportunidad de aprendizaje. He reevaluado bastante mi concepto de fracaso y creo que no se fracasa como tal, sino que haces un test que no funciona tanto como esperabas. Y si hoy día fracasas, ¿qué te dices a ti mismo? Que, de hecho, con la definición que nos acabas de dar de fracaso, ¿qué sería para ti un fracaso hoy? Pues es que realmente creo que nada.
porque todos los días nos equivocamos, todos los días cometemos errores y no significa que todos los días fracasemos, sino que simplemente descubrimos cómo no es aquello que estamos haciendo. Siendo así, lo primero que se me viene a la mente es: a David es imposible enfadarle. No es imposible, pero cada vez es más complicado. Y si lo consigues, cada vez me di cuenta antes y paso menos tiempo. Antes era mucho más fácil que ahora. ¿Y cómo es el David enfadado? Pues en realidad es que me enfado muy poco. Hay muy pocas cosas que me puedan enfadar. Pero tiende a ser un David asertivo, sin más. Es decir, tiende a ser un David que te explica rápidamente aquello que me ha hecho enfadar y que te lo hace saber, pero sin más. Entenderlo también, a mí me pasa bastante, entenderlo desde el perdón. O sea, rápidamente me identifico de este estado no es realmente normal, esto no ha sido para tanto, tal. Eso creo que también te cambia, te hace crecer. Claro, reflexionas, ¿no? O sea, cuando algo te enfada, la pregunta no es cómo estás, la pregunta es qué te ha enfadado, ¿no? Y por qué. Suele ser que algo pues ha confrontado directamente con tu ego, puede ser que te estás comparando, puede ser que... Entonces, yo creo que esa es la pregunta. Y es lo que te hace evolucionar. Totalmente. El origen del enfado, de hecho, muchas veces está basado en la propia ansiedad continua que te lleva a exaltación. Total. Culpa. Culpa me transmite quizá una etapa en la que sentía bastante esta sensación. ¿Se daba continuamente en tu... No continuamente, pero sí con bastante frecuencia. Y... ¿A nivel profesional? A nivel profesional y a nivel personal, quizá. Hace ya años de esto, pero bueno, sí que me sentía culpable con facilidad. En el sentido de, por ejemplo, por poner ejemplos como tú decías, pues un empleado se enfada conmigo, decide dejar la empresa. Y asumía que la culpa era mía por no haber tomado ciertas decisiones con esta persona. Y era como que tendía todo a llevármelo a un punto de vista personal de culpabilidad. Y es fustigarte muy fuerte en realidad. Creo que todo es multifactorial y no depende de tus decisiones, sino que muchas veces tiene que dar así y ya está. ¿Cómo te empiezas a hablar diferente para no hacer ese fustigamiento? Creo que es un proceso progresivo. Creo que es un proceso progresivo en el que vas evolucionando y vas cambiando pues esta culpa por otras palabras, ¿no? Quizá por aceptación. Y entonces pues esta persona se va y simplemente aceptas que es lo mejor que puede pasar y ya está, y no pasa nada. Y vas cambiándolo de forma progresiva. Y la última es la soledad. En este mundo hay muchos emprendedores y tal que hablan de sentirse solo. ¿Tú te sientes solo? ¿Qué pasa cuando te identificas con la soledad? No me siento solo en absoluto. Creo que tengo un entorno espectacular en este sentido. Pero creo que también está bien de vez en cuando pasar periodos solo. Te hace reflexionar y te hace crecer. Yo hablaba el otro día con mi chica, que de hecho que ella entienda esto implica el porqué de mi chica. El cuánto valoro estar solo de vez en cuando para crecer más, y también cómo de importante es que, por ejemplo, ella y yo nos conociésemos cuando los dos estábamos muy bien solos. Creo que eso es fundamental para construir algo con una base mucho más sólida. Totalmente. Pues ha sido súper interesante la sección, porque en cada palabra que te daba veía una cara un poco de pensamiento, porque realmente es algo que sentías. Y creo que ha sido muy, muy interesante conocer esa parte de ti, David. Qué bueno. Me alegro. Ahora vamos a hablar un poco de cine, de hecho. Ahora vamos a pasar a la sección de La Máscara. Como sabes, este programa tiene todo el contexto de la vida cinematográfica de Jim Carrey. Era mi actor favorito de pequeño, está muy relacionado con temas de salud mental. Intentamos darle ese enfoque, y ahora vamos a la sección La Máscara. De hecho, hablábamos antes de la parte de Yes Man, de Truman Show, una película fascinante. Le ponemos al programa de Yes Man Show porque yo promulgo y he visto que tú también es algo que empuja mucho. La filosofía del sí, el Yes Man, el ver todo lo que puedas desde un sí y ahora cómo lo evalúo, y no desde un no, pero es que. Y eso, sinceramente, a mí me cambió la vida. ¿Tú cómo lo enfocas? Opino exactamente igual. Hay un libro que leí hace muchos años que se llama El experimento de rendición, y justamente la filosofía es esta. La premisa del libro es: ¿qué pasaría si te rindieras a la vida y desde ya todo fuera un sí?
y quitarás el ego de la ecuación que constantemente está juzgando, está decidiendo, está pensando, no, por aquí no, porque yo valgo más o no, y simplemente te rindieras y dejaras que con un sí la vida te fuera llevando hacia el sitio al que tienes que ir. Ese libro para mí fue un punto muy importante. Quizá no esté de acuerdo con todo a día de hoy, lo que expresa ese libro, pero sí como la filosofía principal, de que si tú te vas desplazando por la vida con un sí y sin poner resistencia, poco a poco la vida te lleva hacia el punto al que tiene que llevarte. Y después sí que hay momentos trascendentales donde una decisión muy, muy, muy importante te puede cambiar totalmente de escenario y llevarte a otro sitio muy distinto. Pero creo que es más por la no resistencia, ¿no? Hacia lo que venga, aceptación. Es un poco lo que veníamos hablando. Absolutamente. O sea, solo vas a vivir cosas diferentes diciendo que sí a situaciones diferentes. No quiere decir que digas que sí a todo como un inconsciente, sino con evaluación. El programa de hoy, como siempre os digo, va a ser analizado por Rocío Marín del Centro de Psicología Emotiv. Vamos a ver, David, todo lo que está aplicando muy bien a su desarrollo profesional y mental, sobre todo en ese desarrollo. Y todos los que os identifiquéis con muchos puntos de los que David está hablando, os podéis llevar tips a casa después del programa. Vamos con la sección La Máscara, David. Aquí estás mucho en redes sociales porque aporta a tu negocio. Y como sabes, en redes sociales no siempre mostramos quiénes somos de verdad, cómo nos sentimos. Yo intento combatir eso con el podcast y también en mis propias redes sociales personales, con no mostrarme vulnerable porque sí, sino mostrar a Alejandro Ruiz y no al personaje. Que muchas veces no lo puedes evitar, pero es algo que afecta a cómo te sientes. De hecho, hemos tenido personas en el programa que ponerse esa máscara les hacía olvidar quién eran realmente. Queremos saber en ti cuánto de real hay en la persona que nos muestras públicamente y el David real, ¿cómo es? ¿Qué le pasa cuando se pone la máscara? ¿Cómo te afecta? Fíjate, yo creo que tendemos a ponernos la máscara cuando asumimos que todo lo que tenemos que compartir es el 100% de nuestra vida. Es muy complicado mostrar el 100% de tu vida sin, en cierta parte, ¿no?, edulcorar ciertas partes que te pueden dar más miedo o que te implican cierta vulnerabilidad. En mi caso, creo que lo que se ve es 100% real, por una cuestión muy sencilla, y es que no muestro el 100% de mi vida. Únicamente muestro los ángulos que en aquel momento me apetece compartir o en aquel momento siento que tengo que compartir. Entonces esto cambia todo, esto cambia mucho la película. Creo que cuando tu objetivo como influencer es compartirlo todo, estás prácticamente obligado a mostrar, sí, todo, pero de una forma que no es. Pero cuando el objetivo es el contrario, es únicamente mostrar un ángulo de porque pienso que te puede aportar un mensaje, porque pienso que quiero compartirte esto, es mucho más fácil que sea real. ¿Esto es la primera etapa de tu carrera profesional a nivel YouTube? ¿Siempre fue así? En absoluto. De hecho, yo nunca he compartido nada de mi vida personal y únicamente he mostrado mi faceta profesional, sobre todo en la parte más inicial del fitness. Al principio era cero personal, únicamente profesional, poco a poco profesional y un poco personal, y ahora, en esta última etapa más vinculada con los negocios, que es cuando más coherente me siento, es cuando me permito realmente pues, compartir, como digo, ciertos ángulos, porque no vas a compartir absolutamente todo lo que ocurre, pero porque no tiene sentido, o pienso que no tiene sentido, pero sí que lo que comparto es 100%, es 100% real. Y en el contenido que compartes a nivel negocios, ¿cuánto realmente de lo que transmites es porque te importa el valor que estás aportando? O sea, ¿qué llama es la que activa en ti lo que estás transmitiendo en ese contenido? Depende mucho del objetivo del vídeo que hagas o del contenido que hagas. Me refiero, si comparto un post, por ejemplo, de un podcast como este, seguramente tenga más que ver con un objetivo de inspiración o con un objetivo de tomar conciencia de algo, etc. Si, por ejemplo, comparto unas historias de Instagram mostrando algo concreto de mi vida, pues seguramente lo que tenga que ver es mostrarte un aprendizaje concreto de una faceta o mostrarte algo que he vivido, por ejemplo, en un evento presencial o una conferencia, lo que sea. Y si comparto, por ejemplo, pues un vídeo de puro contenido, pues quizá lo que busco es explicarte algo más técnico. Entonces depende mucho del tipo de contenido que quieras hacer. Lo que a mí me mueve realmente es poder aportar todo lo posible. De hecho, antes lo hablábamos, a mí dentro de la parte empresarial, lo que más me llena es la parte educativa. Es decir, me encanta hacer crecer negocios, me encanta hacer crecer proyectos. Mi negocio principal es una agencia, tenemos una agencia de lanzamiento, estamos especializados en venta online, pero realmente, aparte de esto y de hacerlo crecer, eso está prácticamente delegado y donde yo tengo mi foco es en la parte de aportar. Es en nuestro instituto, donde aportamos información, donde formamos a empresarios en habilidades suaves, en habilidades técnicas, y a mí es lo que me llena realmente, o sea, es esa parte de contribución.
Lo tengo muy claro porque he tenido etapas en mi vida en las que he tenido un crecimiento muy grande, en las que me he ido muy bien económicamente, en las que todo ha sido brutal y sin embargo no sentía que aportaba. Y yo me sentía vacío. Y creo que cuando crezco, aporto y lo hago en ese sentido, pues me siento mucho mejor. Y creo que la clave del, del éxito que estamos hablando aquí y del seguro que seguirás teniendo en el futuro es esa coherencia. O sea, el ser consciente de mi paso profesional va con mi estabilidad emocional. Pero es que es inevitable que si tú tienes estos valores, en mi caso, como es el crecimiento, es el no parar de aprender y es la contribución, no pares de crecer económicamente y a nivel empresarial, porque no vas a parar de aprender, no vas a parar de crecer, no vas a parar de compartir aquello que sabes. Entonces es un bucle donde el resto de cosas son una consecuencia. Te recuerdo, David, que al final del programa tú me vas a hacer la pregunta rompedora a mí. Ve pensándola, si no la tienes. Yo te voy a contestar sea lo que sea. Y ahora vamos con la sección probablemente en la que pedimos a nuestro invitado que más se abra con nosotros. Pero como sabes, esto es un entorno de intimidad, estamos fluyendo y estamos encantados de aportarte lo que necesites. Es el pozo. Nos gustaría conocer la situación en la que emocionalmente ha sido más retadora para ti en estos últimos años. Y luego quiero que hablemos un poquito del miedo también. Perfecto. Pues fíjate, en estos últimos años yo te diría que lo más complicado fue un conflicto muy grande que tuve a nivel familiar, donde había por medio parte familiar, parte de empresa, mi padre era socio en una de ellas y hubo que separar la parte familiar de la parte profesional. De tu empresa. Sí. Entonces eso, que aparentemente es muy fácil, es muy complicado. Entran en juego egos, entran en juego conflictos, entran en juego a lo que tú has dedicado un tiempo o no, fue complicado. De hecho, se dice que la mayor tasa de fracaso, entre comillas, de las empresas que nacen desde cero son el equipo. Imagínate si en ese equipo, esa sociedad, pues Sí. es tema familiar. Total. ¿Cómo afecta el miedo a tus decisiones? ¿Cómo afectaba y cómo afecta ahora? Pues fíjate, creo que en una etapa muy grande de mi vida, quizá mis decisiones las movía el miedo a perder algo, el miedo a que ocurriera algo, esa vocecita, ¿no?, que tienes dentro y que proyecta cosas que pueden pasar. Y poco a poco he ido entendiendo que el mundo no es tan conflictivo y que la mayoría de cosas que quizá antes pensaba, después nunca llegan a ocurrir. Entonces creo que cada vez he ido sintiendo más amor incondicional, más paz y menos miedo. Y tomando decisiones más desde ahí que desde el otro lado. Me he ido mejor. Cuando estás en ese punto de pozo, ¿cuál es la luz que empiezas a ver y te empieza a tirar hacia arriba y llegas a encontrar tu coherencia de nuevo? Yo creo que es pensar que todo pasa y que esto que ahora mismo está pasando y que no entiendo y que quizá es un problema tan grande. La vida y el tiempo suficiente me ha demostrado que cada vez que he sentido esto, con el tiempo suficiente me he dado cuenta de que era lo mejor que me podía pasar. Y entonces, bueno, pues cada vez que me pasan cosas que son graves, quizá paso menos tiempo culpándome o paso menos tiempo fustigándome y asumo antes que quizá ahora mismo no tenga el nivel de conciencia suficiente como para entender cuánto de bien me va a hacer esto a largo plazo. De 0 a 10, el David que se fustigaba, ¿cuánto existe hoy? Te diría que una porción muy baja. Muy baja. Un 2, un 0. Te diría un 1 o un 2. De vez en cuando aparece, pero cada vez se le calla antes. Enhorabuena porque es un progreso brutal. Y además, como te digo, me estoy identificando mucho con la entrevista. De hecho, me la veré luego para ver los consejos de Rocío y me los aplico. Ahora, a vosotros os quiero recordar, como siempre, que aquí tenéis el link para descargar gratuitamente nuestra guía para la ansiedad, para que os ayude a identificar patrones en vosotros mismos y os podáis sentir un poquito mejor después del programa. Bueno, David, pues ahora vamos con una parte mucho más relajada, en la que quiero que hablemos de felicidad y de amor. Por cierto, ¿qué es para ti el amor incondicional? Qué pregunta más complicada. Yo creo que es un estado mental, yo creo que es una forma de vivir. Te pongo un ejemplo que creo que lo va a aterrizar mucho más. Todos los que habéis tenido un perrito, una perrita, un gato o una gatita, seguro que en algún momento te han mordido un sofá, seguro que en algún momento ha pasado cualquier cosa, seguro, porque son así, ¿no? Y tú no puedes dejar de quererle de forma incondicional independientemente de lo que haga. Tú no puedes evitar tener una sensación de
de que muy rápido lo perdonas, de que muy rápido... En realidad lo sigues amando independientemente de todo eso, ¿no? Pues creo que se puede vivir en cierta parte o gran parte de esa forma en general. Creo que lo ejemplifica bastante bien. Sí, además ha sido súper gráfico porque mi perrita se comió mi casa entera. Un día llegué y había hecho un agujero entre el salón y la cocina, en la pared. Y evidentemente ahí el shock es brutal, pero no puede hacer nada porque te mira con esa cara, con el hocico lleno de yeso, y te tienes que reír. Entonces imagínate, ¿no?, que tuvieras esa forma de verlo ante pues, el ataque de una persona y que en lugar de ver ese ataque simplemente reaccionaras con amor y entendieras el por qué lo está haciendo, o entendieras que quizá no te está atacando, se está defendiendo, o creo que cambia mucho el prisma, ¿no? Entender mucho más lo que está pasando en la situación, como tú decías, desde ser un observador. Sí, creo que es un prisma de más empatía, creo que sí, es complejo definir, pero sí. Ahora te voy a pedir que cerremos los ojos juntos, David, ¿vale? Y me cuentes el día más feliz de tu vida, ¿cómo es? Descríbemelo. Vamos a cerrar los ojos y el micro es tuyo. El día más feliz de mi vida. Puede tener lo que tú quieras. Seguramente tendría mucho amor, tendría un muy buen lanzamiento, tendría un paseo por la ciudad. Pero te levantas y ¿qué haces? ¿A dónde vas? ¿Qué desayunas? Vale, pues yo creo que simplemente me levantaría, estaría al sol en la terraza leyendo, dar un paseo por la ciudad o por la playa, estar con las personas a las que aprecias en esos momentos. Creo que si lo aderezamos con un buen lanzamiento, el día va a ser mucho mejor también. Momentos de relax, de estar tranquilos. ¿Se entrena? Por supuesto, 100%. Buen entrenamiento. ¿Qué toca ese día? Ese día toca entrenar en Fitness Park. Espalda y algo de pierna. Pasar tiempo con la perrita, jugar con ella, volver a leer por la tarde-noche. ¿Te parece poco? Me parece que hemos tenido un día intenso. Son algunas cosas que podrían incluirse en un gran día. A mí me ha quedado claro y me ha relajado. Sobre todo me ha relajado. Me alegro. Y la parte de empezar y terminar leyendo, muy chula. Ahora vamos a pasar a un momento importante de la entrevista. Antes recordaros que podéis entrar en theyesmanshow.com y ver nuestros cursos de microlearning, donde podéis ver temáticas relacionadas con ansiedad, con bullying en los colegios, para que en vídeos muy cortitos podáis aprender y aplicar cosas a vuestro día a día para identificarlo más rápido, para mejorarlo. Estamos aquí para ayudar. Ahora doy paso a Rocío Marín, del Centro de Psicología Emotiv, para que analice un poquito mi conversación con David, que ha sido muy, muy, muy chula. Hemos tocado palabras clave que creo que aplicándolas al día a día y en la evolución profesional que ha tenido David, se ve hasta qué punto es importante esa estabilidad entre lo profesional y lo mental. Y seguro que Rocío nos lo pone mucho más claro y después del programa podéis llevaros sus tips a casa. Hola, soy Rocío Marín, psicóloga, coach y fundadora del Centro Emotiv. Bienvenidos a todos los seguidores de The Yes Man Show a este espacio de análisis de las emociones y la psicología detrás de la historia personal de David Marchante. David aborda varios temas profundos y relevantes sobre la vida y el bienestar personal. Hay 10 puntos clave que queremos destacar. En primer lugar, el manejo de la ansiedad. David habla sobre la importancia de tomar conciencia y perspectiva para reducir la carga emocional. Cómo, a menudo, lo que consideramos urgente o importante no lo es tanto como pensamos. En segundo lugar, el dinero como energía. En lugar de verlo como el objetivo principal, sugiere considerarlo como un recurso para hacer el bien, como una energía, ese elemento que nos permite enriquecer nuestra vida en un entorno de aprendizaje y de progreso. En tercer lugar, la transición personal. David comparte su evolución de ser una persona muy competitiva y autoexigente a aprender a gestionar la presión y disfrutar del proceso, reconociendo que esta presión puede ser también parte de la experiencia. En cuarto lugar, la perspectiva sobre las dificultades económicas. David reflexiona sobre su pasado en relación con deudas y cómo ha logrado ver estas experiencias con una nueva perspectiva, lo que le ha permitido crecer. En quinto lugar, la importancia del enfoque. Tener objetivos claros es fundamental para continuar creciendo y disfrutando de la vida, manteniendo un equilibrio entre la pasión y el ritmo de vida. En sexto lugar, la coherencia interna.
Considerar la paz mental como algo que proviene de ser coherente con nuestros valores y acciones, así como de mantener un diálogo interno positivo. En séptimo lugar, los fracasos como parte del proceso. David redefine el concepto de fracaso, considerándolo como algo normal y cotidiano, lo que permite abordar estos errores sin una carga emocional excesiva. En octavo lugar, la culpa y la responsabilidad. Acepta que no todo el peso tiene que recaer siempre sobre nosotros, lo que le ayuda a gestionar esta culpa de una forma mucho más saludable. En noveno lugar, la autenticidad en el mundo digital. David habla sobre la importancia de mostrar solo aquellos aspectos de nuestra vida con los que nos sentimos cómodos, evitando la presión de tener que mostrar siempre una imagen perfecta. Y en décimo lugar, el amor incondicional. Fomenta vivir desde la aceptación y en una perspectiva observadora, lo que permite manejar mejor los desafíos y evitar interpretaciones negativas. Estos conceptos resaltan la importancia de la autoconciencia, la aceptación y la coherencia en la búsqueda de una vida más plena y más significativa. A todos los seguidores de The Yes Man Show, no tengamos miedo a pedir ayuda. Cuidemos nuestras emociones si queremos vivir mejor. Muchas gracias, Rocío, por estos consejos del Centro de Psicología Emotiv. Ahora vamos a por la parte que a mí más me gusta, porque dejo de ser yo el host y en este punto tú me vas a hacer una pregunta a mí y yo te voy a responder sea lo que sea. Voy a rescatar una conversación que hemos tenido fuera antes de este podcast y te voy a preguntar qué es para ti Dios. Buah, pues esa es muy interesante. Porque yo creo 100% en que hay todavía muchísimo que no conocemos del universo. Creo que es solo cuestión de tiempo conocerlo y cuando conozcamos el siguiente paso habrá otro paso que seguimos sin conocer. Pero es solo cuestión de tiempo ir viendo cómo se generó este universo, por qué nos hemos generado aleatoriamente o no aleatoriamente. Para mí Dios son las leyes de formación del universo, pero nunca llegaremos a conocerlas todas al 100%. Pues gracias. ¿Y te puedo hacer yo la misma pregunta y terminamos? No, porque tocaba a ti. Bueno, ahora la hacemos después del programa y os lo cuento. Muchas gracias, David, por el programa. Ha sido una conversación súper interesante. A vosotros no os olvidéis suscribiros, dejar comentarios de qué os ha parecido la entrevista con David, compartidla con personas que creéis que le puede aportar situaciones que David haya vivido y pueda mejorar su día a día. Y como te estaba diciendo, David, muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un placer tenerte. Puedes volver cuando quieras. ¿Qué te ha parecido la entrevista? Increíble. He estado súper a gusto y darte la enhorabuena también por este proyectazo. Creo que está haciendo mucho bien. Y ya aprovecho aquí para decir que me alegra estar en sus inicios porque se va a hacer enorme. Así que espero que cuando se haga muy, muy grande volver y decir, te lo dije. Muchísimas gracias. Con la mitad de Power Explosive nos da. Muchas gracias y a vosotros, como siempre os digo, muchas gracias por estar ahí. Esperamos que podáis ser un poquito más felices después de cada programa y por si no nos vemos, buenos días, buenas tardes y buenas noches.